Buen día, ingeniero. Vamos a hablar sobre los ejercicios que nos han mandado para presentación del video. En este caso tenemos primero el caso número 2, que sería las funciones con base del estrecho, que tendríamos que utilizar esa función, que sería f(1 sobre 2), que podríamos verlo de diferente manera, dando como x y y, que mucho más fácil sería x y y, ¿no? Que sería y al cuadrado, x al cuadrado más 10y al cuadrado. Por ejemplo, tenemos x al cuadrado más 10, 100, x2 al cuadrado, con el punto inicial que serían 2 en nuestra matriz. Y las tareas que tenemos pendientes sería graficar entornos y trayectoria, y también explicar por qué el método converge lentamente. Y también tendremos que explicar de que cómo cambiaría el desempeño si cambiaríamos los puntos iniciales, que son muy importantes. Entonces, nosotros hemos elegido el método de descenso máximo, como dice, con gradiente, que es un método numérico de optimización que busca el mínimo de una función avanzando interactivamente en la dirección opuesta al gradiente, ya que este representa el sentido mayor del centro de la función. Muy bien, continuando con lo que me han dicho anteriormente mi compañero acerca de nuestro caso, lo que es realizado lo que es la resolución manual a partir de un total de 2 iteraciones, porque el método a veces suele converger demasiado lento, por ende las iteraciones pueden ser un total de desde 10 como mínimo o mucho menos de hecho, o puede llegar a ser hasta 50 iteraciones, y escribirlo de forma manual ocuparía mucho tiempo, así que solamente voy a hacer 2 iteraciones para ver cómo funciona el método. Lo que nos pide el ejercicio es minimizar la función que ya mencionamos antes, que es x2, bueno, x1 al cuadrado más 100x2 al cuadrado, y nos da el punto inicial que sería la matriz 2 por 1, 2, 2. La tolerancia sería menor a lo que sería 10 a la menos 4, que sería 0.00004. Y bueno, lo que tenemos que hacer primero es sacar la derivada de la función. Entonces derivamos x cuadrado 1 más 100 x cuadrado 2. Entonces derivamos. Esto puede multiplicar, resta 1, 2x, 1 más. Esto pasa a multiplicar y resta el exponente, entonces quedaría 200x2. Dando como resultado el valor que tenemos acá, ¿no? La derivada. Luego tenemos la gradiente. La gradiente se obtiene a partir de la matriz de la derivada que hemos sacado. Entonces tenemos acá nuestra gradiente, ¿no? Convertida en forma de matriz. Ahora, la matriz hessiana es un caso particular, ya que se obtiene a partir de la derivación de la derivada anterior. Por ende, sería, mejor dicho, explicada de mejor forma, la derivada de la derivada. Entonces tenemos 2.0, 0 y 200 como nuestra principal matriz. Luego, alfa. En el método de descenso máximo, obtenemos un valor alfa que nos va a ayudar para lo que es hallar el valor del x óptimo. Entonces, obtenemos 3 fórmulas que nos permiten utilizar, bueno, nos permita poder hallar dicho valor. La primera fórmula sería menos la gradiente de xk a la t por el diferencial de k sobre el diferencial de t a la t de k, bueno, por la matriz hessiana de k. Luego, la fórmula principal que nos ha enseñado nuestro docente en el piso, un ingeniero estadístico, y la otra fórmula que también nos ha enseñado el mismo, ¿no? Luego, empezamos con la primera iteración, que es la iteración 0, empezando con el primer punto, ¿no? La iteración 0 nos da como matriz 2, 2, tenemos evaluamos la función a partir de la matriz f de x0 es igual a 2 al cuadrado más 100 al cuadrado, dando un total de 4 más 400, un total de 404, ¿no? Luego tenemos f de x0, o la gradiente de f de x0, que sería nuestra primera gradiente, da siendo igual a 400, 400, nuestra matriz. Luego, obtenemos lo que sería el error a partir de esta fórmula, este valor, que nos da un total sería la suma de los cuadrados de nuestros dos valores y su raíz, ¿no? Calculamos el cuadrado de el cuadrado de 4, el cuadrado de 400, sumamos y sacamos la raíz, dando un total, un aproximado de 400.02. Ahora, volvemos a repetir el proceso de obtener alfa, que ya hemos mencionado antes cómo se obtiene. Entonces, obtenemos alfa sub 0 es igual a 160.016
sobre la matriz 4400, la matriz 200200 y la matriz 4400. Mejor dicho, una matriz de dos partes, matriz de cuatro partes y una matriz de dos partes, ¿no? O de dos componentes. Dándonos un total del resultado de 160.016 sobre 32.032. Dividiendo ambos, nos da el resultado de aproximado de 0.005005. Iteración 1. Ahora sí, empezamos con la primera iteración, o mejor dicho, la iteración principal, que sería x1 sería igual a x0 menos algo sub 0 menos la gradiente de x0, la matriz, el resultado que obtenimos antes, menos la matriz que habíamos sacado a partir de evaluar la función, ¿no? Luego, f de x1 sería evaluar la función por el resultado que nos ha dado en total de la... Esto sería x, y esto, bueno, x1, y esto sería x2. Entonces, evaluamos la función, nos daría dicho resultado que estaría acá. Luego obtenemos otra vez la gradiente. Por eso, como observamos, el proceso se va repitiendo constantemente hasta que tengamos cierto número de iteraciones que nos den el resultado aproximado a lo que sería el margen de error. O sea, tiene que darnos un resultado menor al margen de error que nos está proporcionando el ejercicio, ¿no? Alfa sub 1, se repite el proceso, como había mencionado anteriormente la fórmula. Luego, en la segunda iteración, repetimos el mismo proceso de la operación de x sub 1 menos alfa sub 1 por la gradiente de x sub 1, de la función de x sub 1, ¿no? Dándonos como resultado esto como x y esto como y, o mejor dicho, esto como x sub 1 o este como x sub 2, ¿no? Y evaluando ya la función de x sub 2 nos darían como resultado dicho decimal, ¿no? 0.032. Y así continúa hasta un aproximado de 8 a 10 iteraciones. Solución aproximada sería pues dicha matriz que tenemos inicialmente, ¿no? Ahora presentación del gráfico, que sería el punto número 1. Bien, tenemos un gráfico tridimensional, como habíamos mencionado, en el que está el eje XY y el eje Z. Por ende, lo que se observa a partir de lo que son los puntos de las gradientes y las derivadas, mejor dicho, los puntos de iteración, se obtiene una gráfica, una curvatura, una parábola tridimensional. En este caso, la forma de la parábola tridimensional sería más o menos como la forma de una ola, la forma de un... Tómalo como tú quieras a tu imaginación, ¿no? Entonces, tenemos las medidas de la dimensión X, la dimensión Y y la dimensión Z. Eso sería todo, gracias. Y bueno, continuando con la resolución del caso del método del máximo descenso, aquí tenemos ahí una tabla de en la cual podemos observar todos y cada uno de los valores. O por ejemplo, como he explicado a los compañeros anteriores, los puntos primeros que tenemos que son el x sub 1, que es 2, el x sub 2, también siendo 2. Calculamos ahora las primeras derivadas de cada uno, que los tenemos por aquí. La primera derivada con respecto a nuestro x sub 1 es 2x sub 1. Y la primera derivada con respecto a nuestro x sub 2 es 200x sub 2. Calculamos los gradientes, que viene a ser justamente evaluar los valores que nos dieron al principio con la derivada que nos dieron. Y hacemos lo mismo para nuestro segundo valor, que es básicamente nuestro valor, nuestra primera derivada con respecto al x sub 2 que tenemos aquí. Luego calculamos lo que son la dirección del gradiente, que es básicamente haciéndole un negativo para ver exactamente hacia dónde está yendo la pelotita de ping-pong de este método. Multiplicamos por menos 1, son nuestros valores, que nos quedaría como menos 4 y menos 400. Y una vez obtenidos un valor cerca, nos hace falta un único valor para comenzar a aceptar alfa. ¿Cuál es ese valor? La matriz hessiana. La matriz hessiana se saca de una manera que es hacer la segunda derivada de cada una de nuestras funciones. Sacamos la derivada de la derivada, que es básicamente de esta derivada, sacarle una vez más, que nos queda 2 en este caso, lo cual viene aquí en este primer valor. Luego tenemos nuestra segunda derivada de x sub 2, que va en este caso aquí. En estas esquinas de aquí, en estos costados, no va nada porque en ningún momento en la función están cruzando ambos puntos. Así que, por ende, al no cruzarse, no tiene ningún valor y queda como resultante 0. Pasamos a calcular el alfa, que tenemos aquí una forma de calcularlo, que es hacer la matriz multiplicada de esto de acá, que es la dirección del gradiente, por la matriz transpuesta de la misma dirección del gradiente. Todo esto dividido entre la multiplicación de la dirección del gradiente por su transpuesta y a la vez por la matriz hessiana.
Calculamos ahora los puntos, puntos de solución, que son aplicando nuestro primer x sub 1 menos nuestro alfa por el gradiente. Y luego hacemos lo mismo con el segundo valor, nuestro otro x sub 2, que quedaría de esta manera. Ahora, yendo con el valor óptimo, evaluamos ambos puntos que hemos obtenido anteriormente en la función original, quedando de esta manera, quedando 1.97 al cuadrado más 100 por menos 0.00198 al cuadrado, quedándonos 3.9203. Luego, el error que calculamos, que es también conocido como la norma del gradiente, elevamos ambos estos valores al cuadrado y obtenemos este número. Y ya, para todos los demás valores que tenemos a continuación, es únicamente repetir el mismo proceso hasta llegar a la solución, que en este caso es este de aquí, que es 0. con unos 6 ceros, 3 y 61. Bueno, ahora pasamos a la parte final de este video. La explicación de la convergencia lenta del método. El método de descenso máximo con gradiente busca el valor mínimo de la función avanzando en dirección opuesta al gradiente. Sin embargo, la velocidad de esta convergencia depende mucho de la forma geométrica de la función. Acá en esta forma geométrica de esta función depende de esto. La función de x1, x2 está en función de x al cuadrado más x. 100 veces x2 al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Genera curvas de nivel muy largas debido por el término 100 x2 al cuadrado. Produce una pendiente mucho más conocida en x2 que en la dirección de x1. Como consecuencia, el método presenta un comportamiento de ping-pong o zigzag en cada iteración. La gradiente apunta fuertemente hacia el eje de mayor pendiente, provocando que el método avance alternando direcciones en lugar de dirigirse directamente al mínimo. Esto ocasiona que aunque la función disminuya en cada iteración, el recorrido hacia el punto óptimo será más largo y su convergencia se resuelve lenta. Visualmente, en la gráfica de contornos, la trayectoria del método rebota entre los lados del valle estrecho antes que acercarse gradualmente al mínimo. ¿Cómo cambiaría el desempeño con otro punto inicial? El comportamiento del método también depende del punto inicial del giro. Acá se escogió el punto más lejano del mínimo, o mejor dicho, si se selecciona el punto más lejano del mínimo, sería el 0.0. En el método necesitaría más iteraciones para converger debido a que el recorrido hasta la solución será mayor. Sin embargo, afectará más importante por los problemas de geometría con la iteración de 100 veces x2 al cuadrado, que como ya se sabe va a ser una curvatura mucho más pronunciada en x2 que en x1. Como consecuencia, el método de máximo descenso presenta un comportamiento de ping-pong, avanzando alternamente en direcciones de acercarse al mínimo. Por ello, incluso utilizando puntos iniciales relativamente cercanos al origen, la convergencia puede seguir siendo lenta. En cambio, si se eligen puntos muy alejados, ese efecto puede o se vuelve aún más notorio, aumentando considerablemente el número de iteraciones. Bueno, por nuestra parte, muchísimas gracias por escucharnos, por ver el tema y hasta luego.